Buenas noches, hermanos. Esperando que estén todos bien en sus casas. Vamos a iniciar con un culto más en esta noche. Vamos a alabar y adorar a Dios. Esperando que tengan ya todo a la mano los que van a apuntar y sus Biblias. Los voy a invitar a que me acompañen a Romanos 12 del 1 al 2. Y así dice la palabra de Dios. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y pues vamos a orar por este tiempo, hermanos, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Muchas gracias te damos, Señor, por un día más de vida que tú nos permites estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, al tenernos aquí nuevamente, Señor, para hablar de tu palabra, Padre. Muchas gracias te damos porque tú has sido bueno y bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Padre. Y también te pedimos, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, Señor, y lo bueno que hemos dejado de hacer, Señor. Y como dice aquí en tu palabra, Señor, cámbianos, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, para saber cuál es tu voluntad, Padre, a través de tu palabra, Señor. Es que lo vamos a hacer, Padre. En esta noche también te pido, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, que va a hablar de tu palabra, que seas tú que hable a través de él, que seas tú, Señor, dándole discernimiento, Señor, que tú pongas carbones encendidos en su lengua, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Muchas gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues buenas noches, mis hermanos. Ahora sí que vamos a seguir con este con lo del único Dios. Hace 15 días, ¿verdad? Les hablaba eh, de la mujer samaritana, o sea, porque yo empecé, o Dios me dio, pues que de allí empezara, ¿no? Porque nos damos cuenta, si le empezamos ahí desde la mujer samaritana, el por qué la mujer samaritana, este, pues Jesús se encuentra con ella allí en el pozo, o más bien él está allí y ella llega, ¿verdad? Nos damos cuenta que yo les decía, al igual el verdadero Dios, quizás ya sabemos nosotros quién es el verdadero Dios. Al igual yo podría preguntar, o sea, más bien les preguntaría, ¿ustedes creen que la mujer samaritana estaba hablando con el verdadero Dios? Entonces ahí es donde yo me
me enfoqué en esa parte, porque si Él no era el verdadero Dios, entonces ¿quién era el que estaba hablando con ella? Y se ha estado hablando de esto, ¿verdad? Y también vemos que también el pastor hablaba el domingo. Y pues todo esto va entrelazado, ¿verdad? O sea, lo que él, ahora sí que lo que él habla y lo que es el verdadero Dios o el único Dios. Entonces, nomás para que entremos nuevamente a lo que estábamos viendo hace 15 días, ya que pues hace 8 días pues no se dio, ¿verdad? Esa reunión por otras cosas, ¿verdad? Pero mis hermanos, yo quiero que el día de hoy pues veamos esto, ya que se ha venido. ¿Por qué se han venido hablando del único Dios? ¿Por qué empezamos a hablar del único Dios y estas pues enseñanzas que se han venido hablando hasta los días domingos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que por el día, los días que se han venido, ¿no? O sea, se han venido viendo, ¿cómo les dijera? El día de difuntos, el día de los santos, o sea, que toda la gente de allá afuera pues lo ve, ¿no? Y que para nosotros los cristianos pues eso no es, ya salimos pues de ese engaño, ¿verdad? Y, y mis hermanos, aunque muchas veces hablemos de que creemos en Dios, o a veces le hablemos a gente, de Dios, la gente siempre le dice a uno que sí. La gente le dice a uno que sí cree. Y aunque le hable uno del verdadero Dios, ellos dicen, sí, pues yo creo en Él. Pero a finales de cuentas nos damos cuenta que ellos, aunque le digan a uno que sí, pero como no alimentan, pues la palabra, ¿verdad? No se alimentan de la palabra, pues, entonces ellos, siguen en sus mismas cosas. ¿Por qué? Porque pues aunque ellos, uno les diga, pues entonces si crees en Dios, ¿por qué entonces crees en esa imagen? Pues es que ese es Dios. No es cierto, hermano. El día de hoy sabemos que no es así. Y esto yo se los digo, ¿por qué? Porque yo en alguna ocasión, pues llegué, ahora sí que puse en oración pues a alguien, ¿no? Que tuvo pues pues una enfermedad, ¿verdad? Y yo la puse en oración, con los pastores fuimos, a verla y le platiqué, ahora sí que le hablé del evangelio y en todo me decía, no, pues sí, sí, dice, pues es que sí. Y mis hermanos, o sea, después me di cuenta que ella terminó, yéndole a dar gracias a la Lupita, ¿verdad? Entonces, no es el Dios, ese no es el Dios verdadero. Por eso precisamente ha venido hablando pues del único Dios. Pues, ¿quién es el único Dios? O sea, si la palabra de Dios nos dice que no creamos en otras cosas, y nuestro pastor pues también nos ha hablado, porque pues todo eso también nos habla al igual de lo mismo, mi hermano. Pues que veamos realmente, se habla de que la mujer samaritana pues era una mujer
muy señalada en sus pecados, ¿verdad? Pero también dice que al igual era una mujer que, pues que al igual nadie a lo mejor le había hablado de la palabra, de la verdad. Porque ella, en ese momento, hermano, en ese momento, cuando Jesús le habló, o sea, pues ella se daba cuenta, como que dicen la palabra que ella quiso invadirlo, lo que Jesús le decía, porque él estaba diciendo lo que a ella ya había hecho en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Jesús podía hablarle a esa mujer de sus pecados? Por eso el día de hoy, pues vamos a hablar del único, estamos hablando del único Dios. Dice, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente. Entonces, ¿qué otro Dios podía hacer todo eso, hermano? Él es el Dios, el único Dios que puede ser el poderoso, eterno, comprensible, invisible, inmutable, infinito. O sea, no hay otro Dios, hermano. No hay otro Dios que haga todo eso. Por eso, para que, ahora sí que para que entremos en lo de hace 15 días y no perdamos pues el hilo, ¿verdad? Quiero que nada más así para que nos demos cuenta en el Salmo 36:9. En el Salmo 36:9, vamos a leer, les voy a leer desde el 7. En el Salmo 36:7. Qué precioso es tu amor, inagotable, oh Dios. Todos los, e- los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de de tu propia casa, y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. O sea, otro Dios no podría hacer eso, hermano. No hay otro Dios que Él sea la fuente de vida, que Él sea el eterno, que Él, ahora sí que
el Dios que podamos nosotros pues ver, ¿verdad? O sea que Él es su luz es la que nos hace a nosotros que nosotros veamos. Su luz es nuestra luz, o sea, no hay otro Dios, hermano, que pueda hacer eso. La frase, la fuente de vida nos da una vivida imagen de agua fresca y purificadora que le da vida al sediento espiritual. Una expresión similar se encuentra en Jeremías 2:13, esos versículos se los di hace 15 días. No los leímos, pero se los di, o sea, para los que hayan estado apuntando. Donde a Dios se le llama la fuente de agua viva. Jesús se describió a sí mismo como el agua viva que sacia la sed para siempre y da vida eterna. O sea que Jesús, fíjense ustedes, Jesús se describió a sí mismo como el agua viva. Cuando él le dice a la mujer, si supieras quién es el que te está hablando, mi hermano, la palabra de Dios habla, y ahí dice que la mujer fue a mediodía al pozo para no encontrarse con la demás gente, con las demás mujeres, porque ella era muy señalada por sus pecados. Y de la agua viva de que él le hablaba es que dice que Jesús se describió a sí mismo como el agua viva. Él es el agua viva, hermano. Él es el agua que quita la sed. ¿Qué sed? ¿De qué sed estaba hablando Jesús? ¿De qué sed le hablaba Jesús a la mujer samaritana? Dice que él se describió a sí mismo como agua viva que sacia la sed para siempre y da vida eterna. En Juan 4:10 ahí le dice, desde el 9 dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Le preguntó ella. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Mi hermano, ahí nos damos cuenta que Jesús le ofrece agua viva. Ella decía, o ella dice,
Señor, yo quiero de esa agua viva. Porque ella creía que le hablaba de agua que quitaba la sed, nada más así. Pero ella decía, yo quiero de esa agua viva que quita la sed, para ya no venir jamás aquí a este pozo a sacar agua. Pero Jesús no le hablaba de esa agua. Todos mis hermanos, todos necesitamos de esa agua. Aunque esa mujer tenía muchos pecados, ya se había llegado el momento, hermano. ¿Por qué esa mujer pecadora, Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti? O sea, ¿por qué, hermano? ¿Por qué ella? Si era una mujer pecadora, que había tenido muchos hombres, y que con el que ella estaba ya no era, con el que ella vivía no era no estaba casado todavía. Si ustedes le siguen después ahí, porque eso ya lo dimos, esto nomás es para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Pero él le dice, si supieras lo que Dios tiene para ti. O sea, mis hermanos, a veces hay personas que creemos que somos inmerecedoras de las cosas de Dios. Pero esto es para que nos demos cuenta que, que Dios busca a toda esa gente. Dice en la palabra de Dios que Él vino por los enfermos, no por los que están sanos. Que al igual los que están sanos, pues andan allá bien contentos. Y uno está aquí, ¿por qué? Porque pues está uno con esa enfermedad y tenemos que tomar ese medicamento, esa agua viva de la cual Jesús le hablaba a esa mujer. Entonces, mi hermano, Jesús le hablaba pues de otra agua. ¿Qué quiso decir Jesús con agua viva? En el Antiguo Testamento encontramos pasajes que hablan de desear a Dios como el tener sed. Esa mujer tenía sed de Dios, así como nosotros. Tenía sed de Dios. Dice, y que describen a Dios como la fuente de vida. Y la fuente de agua viva. Jesús afirmaba ser el Mesías cuando dijo que tenía agua viva.
que saciaría para siempre la sed de Dios que tienen las personas. Se supone que la mujer samaritana hablaba del Mesías y estaban esperando al Mesías. Dice, Jesús afirmaba ser el Mesías cuando dijo que tenía agua viva que saciaría para siempre la sed de Dios que tienen las personas. Solamente el Mesías puede dar este regalo que satisface el deseo del alma. Solamente el Mesías. Al Mesías que esperaban, con el cual estaba hablando la mujer. Solo el Mesías podía quitar esa sed. Entonces, ¿quién era el Mesías? Por eso les digo, o sea, que hablaban ya desde allí, mis hermanos. Él es el verdadero Dios, el único Dios. Y el agua que él le ofrecía, la agua de vida, era para saciar su sed espiritual. Porque aunque ella hablaba de que esperaban al Mesías, mi hermano, ¿cuántos de nosotros muchas veces así estamos? Ella era una mujer pecadora y hablaba del Mesías. Cuando le habló de la oración, ella quiso desviarle desviar de la plática. Entonces allí, fíjense, cuando ella se dio cuenta de que le hablaba de esas, pues de sus pecados y de los hombres que ella tenía, cuando la mujer se dio cuenta de que Jesús sabía todo acerca de ella, enseguida cambió de tema. A menudo cuando una conversación toca un tema sensible, la gente se siente incómoda y procura hablar de otra cosa. Si eso sucede cuando hablamos de Cristo con sabiduría, deberíamos encaminar la conversación de nuevo hacia Él. Su presencia ilumina el pecado y por eso se incomoda a la gente, pero debemos recordar que solamente por medio de Cristo es que pueden recibir el perdón de sus pecados y una vida nueva. La mujer tocó un tema teológico popular, ¿cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Mis hermanos,
ella le decía a Jesús que cuál era el lugar correcto para adorar a Dios. Pero ella era una mujer señalada por toda la gente, una mujer pecadora, y él le pregunta a él que cuál era el lugar correcto. Nosotros muchas veces así podemos estar, hermano. Pero esa mujer, de cierta manera, le pedía a Jesús el agua viva, porque ella ya estaba cansada, hermano. ¿Cuál era su Dios de la mujer samaritana? Los hombres. Los hombres eran su Dios de ella. Por eso Dios le ofrece el agua viva para saciar la sed. ¿De qué sed, hermano? El día de hoy nosotros estamos padeciendo. Quizás también nosotros necesitamos esa agua viva. Porque muchas veces, aunque estemos congregados, aunque estemos en una congregación y digamos que somos cristianos, quizás vivimos como esa mujer. Me digo ser cristiano, pero sigo haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Entonces necesito esa agua para saciar esa sed. De mi alma. ¿Qué te pide tu cuerpo, mi hermano? Dice allá en el mundo, ¿verdad? En el mundo ese dicho de, pues al cuerpo lo que pida. Hay que darle al cuerpo lo que pida. Y muchas veces así lo hacemos todavía. Que el cuerpo sienta. Que el cuerpo sienta lo que pide. Y aún estando en Cristo, aún diciendo que soy cristiano, hermano, ¿qué es lo que necesitamos saciar? Que todavía no podemos. Porque Dios nos está dando todo. Ese Dios único, ese Dios verdadero nos está dando todo a nosotros. Y tenemos todo para saciar la sed. En Juan 4:24 desde el 23, porque fíjense ustedes, nos quedamos en el 22, dice, en el 22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Cuando la mujer, o sea, cuando la mujer le preguntó, ¿en dónde adoraremos? Dice, a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, dice Jesús.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿De qué manera, mi hermano? Dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. Él busca de esas personas, hermano. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Él escogió, fíjense ustedes, cómo Él buscó a esa mujer. ¿Por qué muchas veces creemos que nos inmerecemos? Nosotros no nos merecemos. Somos inmerecedores de las cosas de Dios, de todo lo que Dios hizo o que hace. Porque cuando Él habló con la mujer, le dijo, si tú supieras, mi hermano, de verdad, el día de hoy podríamos entender que esa mujer vivía como vivía, pero había algo en ella. Y ella ya se le había llegado su hora de que, pues ya Jesús o sea, Dios la trajera. Y nosotros tenemos todo y muchas veces todavía queremos seguir. Dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Ese es el verdadero Dios, el único Dios. En algunas ocasiones, bueno, yo creo que hemos escuchado esas palabras, simple y sencillamente cuando Jesús le mandó a Moisés a sacar el pueblo de Egipto. Señor, y si ellos me preguntan quién me mandó, ¿yo qué les voy a decir? Tú les vas a decir que el yo soy. El yo soy me mandó. Y Jesús le dice a la mujer, la samaritana, yo soy el Mesías. Dios es espíritu. Significa que Dios no es
un ser único, un ser, significa que Dios no es un ser físico, limitado a un solo lugar. Dios está en todas partes y puede ser adorado a cualquier hora y en cualquier lugar. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. ¿Cómo adoramos, hermano? Porque dice que no es el lugar donde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. ¿Cómo adoramos, hermano? ¿Adoramos en espíritu y en verdad? ¿O cómo adoramos? Les pregunto, hermanos, una pregunta que al igual yo también me hago, más bien yo me hago también esa pregunta. Porque antes que nosotros eh, pues le hablemos al pueblo, ¿verdad? Pues todo eso primeramente es para nosotros. Y no es agradable para nosotros muchas veces pues hacernos esas preguntas. Dice, ¿es su adoración genuina y verdadera? ¿Es nuestra adoración genuina, hermano, y verdadera? ¿Tenemos la ayuda del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en la adoración. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en la adoración. Intercede por nosotros. Pero la pregunta es, para nosotros, ¿es su adoración genuina y verdadera? ¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a la adoración. El Espíritu nos ayuda a la adoración, intercede por nosotros. Y esto lo vemos en Romanos 8:26. Romanos Romanos 8:26.
Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. O sea, Él es el que nos ayuda a nosotros en oración. Por eso dice: que si Dios nos ayuda en oración. Esto lo oíamos que el pastor lo decía, o sea, bueno, nos dio esto en sus prédicas, ¿verdad? En las enseñanzas, de que el Espíritu, pues es el que nos enseña, el Espíritu es el que nos guía. O sea, Él es nuestro enseñador en todo, Él nos ayuda a orar, Él nos ayuda a pedir lo que nosotros no sabemos. Él es el que habla. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, entonces nosotros no podríamos orar, ni sabríamos qué pedir. Pero el Espíritu nos ayuda, hermanos. Ese es el Dios único. No hay otro Dios no puede ayudarnos. ¿Qué otro Dios puede vivir en nosotros, hermano? Él es el único que nos ayuda. Como creyentes, ustedes usted no enfrenta las dificultades sin ayuda cuando ora y no encuentra las palabras adecuadas para expresar su necesidad. El Espíritu Santo ora con usted y por usted. Y Dios contesta, por lo tanto, no tenga miedo de presentarse ante Dios. Pídale al Espíritu Santo que interceda por usted en armonía con la voluntad de Dios y confíe en que Él escuchará su petición y hará lo que es mejor para usted. Mi hermano, cuando nosotros oramos con la ayuda del Espíritu, Él nos da lo que es mejor para nosotros. Pero quizás nosotros muchas veces esa parte no la podemos ver. Porque lo que Él nos da, Él nos da lo que es mejor para nosotros,
pero nosotros quizás buscamos pues lo que a nosotros nos agrada. Y que no viene de Dios. Cosas de la carne. Que a todos yo creo que nos agrada, ¿verdad? O sea, entonces, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros muchas veces no queremos lo que Él nos da y buscamos lo que nosotros queremos. Entonces, mi hermano, Él es el que nos, pues el que nos ayuda, el que nos enseña, el que ora con nosotros y por nosotros, dice. Entonces, nos regresamos nuevamente a Juan, donde estábamos en Juan 4, 24. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en la adoración, intercede por nosotros. Y leímos Romanos 8:26. Nos enseña las palabras de Cristo. Nos enseña las palabras de Cristo. El Espíritu nos enseña las palabras de Cristo. En Juan 14, 26. Dice en Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Eso también lo escuchamos. El pastor, que nuestro pastor nos hablaba de eso. El Espíritu nos recordará lo que Jesús nos enseñó. Él es el que vendrá como su representante. En el 14. $26. Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les recordaría lo que Él les había enseñado. Esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos oculares de la vida y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo les recordó lo que habían
experimentado, sin eliminar sus perspectivas individuales, podemos confiar que los evangelios son registros precisos de la vida de Jesús. Y podemos establecer firmes en nosotros sus palabras por medio de la lectura, el estudio y la memorización. Entonces el Espíritu Santo nos las recordará y nos mostrará cómo aplicarlas a lo largo de la vida. Y nos quiero que me acompañen en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 2:10, perdón. Primera de Corintios 2:10. 2:10 al 14. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y vean lo que dice en el 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es el Espíritu. Quiere decir los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otro. Pues ¿quién puede conocer?
Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Les leí hasta el 16. Tenemos la mente de Cristo, de ese verdadero Dios, del único Dios. No podemos tener la mente de otro Dios que no sea Él. Él es el verdadero y único Dios. Entonces, lo que nosotros hemos escuchado en estos días, mis hermanos, todo nos lleva a, a lo mismo. Lo que hemos escuchado los domingos del Espíritu, del Dios, del Padre, el Hijo. Mis hermanos, hay muchas partes en la Biblia donde quizás nosotros muchas veces no podemos entender y estamos, aún así, nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Para muchos, yo creo nos va a llevar mucho tiempo y más si no leemos la palabra, más si no nos alimentamos de esa agua de vida, de esa agua viva, pues más tiempo nos llevaremos, hermano, de saber y conocer ese Dios verdadero, ese único Dios. Al igual en otros tiempos, o sea, cuando todavía no estaba las escrituras, ¿verdad? O sea, en el tiempo, por ejemplo, cuando Jesús predicaba y atraía a sus discípulos, o sea, nos damos cuenta, mis hermanos, que aún Felipe le dijo, eh, si nos presentaras tan solo al Padre, y Jesús le dijo, ¿qué acaso dudas? Le dice él, tanto tiempo de andar conmigo y no me conoces. ¿Qué acaso dudas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Entonces, ¿quién es el Dios verdadero? El único Dios. ¿Estaría la mujer samaritana hablando con el único Dios? ¿Con el verdadero Dios? Mis hermanos, y si nosotros no nos alimentamos de esa agua, pues créanme que muchas veces no entendemos esa parte de cómo Dios muchas veces nos habla y no podemos entender. La mujer deseaba de esa agua viva, ¿por qué? Porque yo quiero pensar que ella ya estaba cansada, hermano. Pero ella no sabía de qué agua viva le hablaba Jesús. ¿De qué agua de vida? Pero ella ya deseaba de esa agua para saciar la sed de su alma.
porque su cuerpo pues le pedía esas cosas. O sea, ¿cuál era el Dios de la mujer samaritana? Pues el tener hombres. Ese era su Dios. Pero creo que ya se le había llegado su hora, el momento. Entonces, pues vemos que Jesús era el agua viva. Él es el único Dios verdadero. Yes. Perdón. Dice los secretos profundos de Dios se refiere a la naturaleza insondable de Dios, su maravilloso plan, la muerte y resurrección de Jesús y la promesa de salvación, revelado solamente a los que creen que lo que Dios dice es la verdad. Los que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Para ser salvos, sin embargo, aún la gente más sabia no podrá acceder a este conocimiento a menos que acepte el mensaje de Dios. Todos los que rechazan este mensaje son necios, sin importarles cuán sabios los considere el mundo. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí la mujer ya deseaba de esa agua y Dios le hablaba de esa palabra. Pero dice que ella al igual nadie le había hablado, hermano. Pero fíjense ustedes que ella ya deseaba de esa agua viva y cómo es que ella llega, ¿verdad?, a ese lugar donde estaba Jesús. Dice la palabra que descansando por andar ya tanto tiempo caminando. Y ella llega y pues allí a esa hora, ¿verdad? Y nos damos cuenta, si ustedes, quiero pensar que sí leen la Biblia, ¿verdad? Aunque esa mujer, todo el pueblo la veía mal y hablaba mal de ella por lo que ella era, dicen la palabra de Dios que por ella muchos creyeron, por lo que ella fue a decir. O sea, Dios la usó a ella, porque ella corrió y fue a decirle a la gente, es que hablé con una persona
que yo creo que Él es el Mesías, porque me dijo todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, y la gente corrió. Si no hubiera sido por la mujer, hermano, pues la gente ni cuenta se da. Y uno puede decir, pues, ay, es que fue una casualidad. No, hermano, Dios no es ninguna casualidad. Dios es la verdad. Él es el Dios verdadero, el único Dios. En Dios no hay casualidades. Es que fue una suerte, tampoco. Aún esa mujer que todos la malveían, ella corrió y gritó, estuve con alguien. Y mucha gente creyó. Entonces, en Efesios, en Efesios 4:6, en Efesios 4:6, veamos ahí lo que nos dice en Efesios 4:6, desde el 5, mi hermano. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios, mi hermano, y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Vive por medio de todos y está en todos. Pablo enseña que Dios está sobre todos, o sea que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios gobierna sobre la creación y también obra por medio de sus seguidores. También obra por medio de sus seguidores. Él está en todos y vive por medio de todos. Es decir, está presente y activo en el mundo y en la vida de los creyentes. Por eso él le decía a la mujer, se llegará el tiempo en que ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que todavía no era dado el Espíritu. Se llegará el día en que ni aquí ni allá se adorará, sino en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el día de hoy Él está en nosotros, el día de hoy vive en mí y en ti, hermano. El día de hoy el Espíritu está en nosotros y con nosotros. Por eso dice allí que un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Él es el único y el verdadero Dios. Deuteronomio 6:4.
Deuteronomio 6:4. Dice en Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Solamente Él, Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, era una característica distintiva de la religión hebrea. Muchas religiones antiguas creían en muchos dioses. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de todo, de toda la tierra. El único Dios verdadero. Ese es el único Dios, hermano. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de toda la tierra, el único Dios verdadero. Esto era importante para Israel porque estaban a punto de entrar a una tierra llena de gente que creía en muchos dioses. En ese entonces, como ahora, hay personas que prefieren confiar en sus creencias y en sus dioses. En ese tiempo como a hoy, mi hermano, nosotros muchas veces así estamos todavía. Por eso dice en ese tiempo como a hoy. Pero el verdadero Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es el verdadero Dios. Pero dice que en ese entonces,
como a hoy. Personas que prefieren, hay personas que prefieren confiar en sus creencias y en sus dioses. Lo que yo les decía a mi hermano en ese rato, al inicio, de esta persona al cual yo le hablé, y ella me decía en todo que sí, y que sí, ella creía en ese Dios, pero terminó yéndole dar gracias a otros dioses. Yo no sé si nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos en un lugar como en la congregación y siempre hablamos de Dios y decimos que somos cristianos y creemos en otros dioses que no es el Dios de Abraham ni el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, donde dice que Él es el verdadero Dios. Y creyendo dicen otros dioses, pero el día viene cuando todos reconocen que hay un solo Dios y Él reinará sobre toda la tierra. Y nos da en Zacarías 14:9, pero para los que estén apuntando, Zacarías 14:9. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos Ociana, aquí nos dice bien claro cuál es el verdadero Dios. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de toda la tierra. El único Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, para que no tengamos duda del verdadero Dios, nos han estado hablando del Dios verdadero. Aunque nuestros pastores o el pastor, por lo que hemos escuchado los domingos, pues su tema de él, ¿verdad? O el que Dios le da, pues de darnos la explicación para poder entender la función del Espíritu, del Hijo y pues todo lo que de lo que Él nos habla, pero pues nos está hablando del Dios verdadero. O sea, todo nos lleva a lo mismo, hermano, al mismo Dios, a ese Dios, no al mismo Dios como dicen los otros. Es que es el mismo. No, aquí estamos hablando del Dios único. No hay otro Dios ni otros dioses. Para que no nos confundamos. Es que es lo mismo, nos lleva a lo mismo. No, lo que yo les trato de decir es que Él nos explica lo que es la, la diferencia de Dios, del Espíritu, o sea, la función que hace cada uno. Pero es el único Dios, el Dios Trino. Primera de Timoteo, hermano, nos vamos en Primera de Timoteo. Para terminar, con eso terminamos.
Dice en primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Pues dicen primera de Timoteo 2:5, pues hay un Dios. Fíjense bien clarito, no, aquí no, él no lo, o sea, no lo está diciendo. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo. Fíjense ustedes que lo que dice, este es el mensaje que Dios le dio al mundo. Justo en el momento preciso. Cuando realmente nosotros ya no teníamos nada que hacer. Nosotros no podíamos hacer nada, hermano. Si no hubiera sido por la muerte y resurrección de Jesús, nosotros no estuviéramos aquí. Pero Él, de eso era lo que le hablaba al mundo. O sea, Jesús, fíjense, Jesús anduvo caminando terrenalmente. Por eso encontró a esa mujer ahí en ese pozo. O más bien, esa mujer llegó ahí. Él anduvo hablando de esto, de la muerte y resurrección. Él ya hablaba de lo que iba a suceder, de lo que iba a venir. No hay otro Dios que pueda hablar de algo así, hermano. Jesús ya hablaba de la muerte y resurrección. Jesús ya hablaba del evangelio, del verdadero evangelio. Y todavía no moría, todavía no lo crucificaban, todavía no resucitaba, y él ya hablaba de eso. Por eso él era el verdadero Dios, el cual hablaba con esa mujer. Jesús, el Hijo, es Dios. Entonces, pues mis hermanos, nos damos cuenta que muchas veces nosotros pues no entendemos, ¿verdad? Lo que Dios hacía en ese tiempo, o sea, y si no leemos la palabra, mi hermano, pues nunca vamos a entender. Hay personas que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero cada una tendrá que elegir uno solo. Para hacerlo,
si nos encontramos a la orilla de un abismo y quisiéramos cruzar al otro lado, podríamos hablar acerca de la posibilidad de que haya muchos puentes que lo crucen, pero si los hubiera, aún tendríamos que escoger y utilizar uno solo. Aquellos que insisten en que hay muchos puentes para llegar a Dios, por lo general pertenecen a una de las siguientes categorías. 1. No se han comprometido a utilizar ningún puente y se comprenden y se sorprenden de que su creencia no los exime de tener que elegir uno solo. 2. Dicen creer que hay muchos caminos para llegar a Dios, a fin de ocultar que en realidad no les importa encontrar a Dios. 3. Están convencidos de que su idea de los muchos caminos para llegar a Dios los protegerá de estar equivocados. Si hay un solo camino, entonces estará incluido en su creencia. 4. Han decidido que es más fácil creer que hay muchos caminos para llegar a Dios que considerar las afirmaciones de los distintos sistemas religiosos. La realidad es la siguiente: los seres humanos estamos separados de Dios a causa del pecado y necesitamos a un Salvador que sirva como puente sobre el abismo del pecado y nos lleve ante Dios. Hay una sola persona en el universo que es el mediador entre Dios y entre Dios y la humanidad, y que puede reconciliarnos con él. Jesús, quien es Dios y es hombre, por medio de su sacrificio, Jesús ha dado vida nueva a quienes creen en él. ¿Es Cristo su puente para llegar a Dios? Les pregunto, mi hermano, ¿es Cristo su puente para llegar a Dios? Porque no hay muchos puentes, nada más hay uno. Y el único puente es Jesús, es Cristo. Pues mis hermanos, eso es
Eso es todo y pues gracias a Dios. De verdad que hayamos entendido o que me haya dado entender de lo que es el verdadero y el único Dios, y que no hay muchos dioses, solo uno, un solo mediador, un solo puente para llegar al Padre. Y ese puente es Cristo, es Jesús. No hay otro. No hay otro Dios. Y no hay otros dioses, hermano. Pues démosle gracias a Dios por esta palabra, esperando pues que haya sido pues ahora sí que una palabra entendida. Y de verdad, mi hermano, que muchas veces es triste ver a veces los que estamos en el día de hoy. Hace 15 días, cuando creo que en esos días era lo de los difuntos, según, o sea, pues me dio así como que me dio tristeza ver los que estábamos pues ahora sí que en el medio, ¿verdad? Y yo dije, creo que sí andamos por los otros caminos, porque yo creo que todos se fueron a ver a sus muertitos. Y darnos cuenta que es por este medio que Dios el día de hoy nos da, ¿verdad? Y que no podemos muchas veces estar en este medio para escuchar la palabra de Dios, para escuchar de ese alimento y de esa agua viva, hermano. A veces es triste ver los que estamos conectados y darnos cuenta que quizás ni los que estamos conectados nos contamos entre la familia pastoral y los líderes de la congregación. Yo creo que andamos visitando nuestros difuntos, porque yo así lo vi, mi hermano. Se trata de un Dios, de ver esa parte del Dios único y Dios verdadero, y creo que andamos con otros dioses. Pero mi hermano, de verdad, en otra ocasión caería el desánimo en mí, pero el día de hoy no me desanima hablarle y decirle que si aún yo estoy aquí hablando de la palabra de Dios y no hay nadie en el medio, yo de todos modos yo me siento contento y me siento tranquilo, porque el que debe de estar, está. Y a él Dios y yo, pues creo que es más que suficiente. Mi hermano, pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y Señor, te damos muchas gracias, Padre, bendito Señor. Muchas gracias por la palabra que el día de hoy tú nos diste, por ese alimento espiritual, Señor, por esa agua viva, por esa agua, Señor, que quita la sed, Señor, la sed del alma, Señor. Solamente tú sabes, Señor, porque tú nos conoces, Padre, tú nos has hecho a tu imagen y semejanza tuya, Señor. Y tú sabes, Señor, la sed que nosotros tenemos, Señor. La sed que nosotros tenemos, Señor, porque quizás, Padre, esa sed de nosotros, Señor, es de otras cosas, Señor. Así como esa mujer, Señor, tenía tanta sed en su alma y no podía saciar su sed, Señor, de
de su pecado, de esos hombres, Señor. Así muchos de nosotros quizás, Señor, tenemos sed, Señor, de esa agua tuya, Señor, de esa agua que quita la sed, Señor, para que sea saciado, Señor, nuestra alma, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy tú nos diste, Señor. Gracias, Señor, y pues sabemos el día de hoy que tú eres nuestro Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el verdadero Dios. Ese es el Dios verdadero, el único, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues llegó la hora de las ofrendas, hermanos, y los voy a invitar a que me acompañen a Mateo 6. Y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y así dice la palabra. Por encabezado tiene enseñanza acerca de dar a los necesitados. Dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en la calle para llamar la atención. A sus actos de caridad, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te lo recompensará. Pues vamos a orar por las ofrendas. Y Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por los hermanos que van a ofrendar, Señor. Gracias por los que ya ofrendaron, Padre. Muchas gracias, porque sabemos que no nos ha faltado que llevar a nuestra mesa, Padre. Muchas gracias. Bendecimos sus manos, sus trabajos, Señor, Señor, para que gracias. sigan trayendo ofrenda a la congregación, Señor. Gracias, Muchas Señor, gracias muchas te damos, gracias. Padre, porque tú has sido bueno y bondadoso con nosotros. Muchas gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Pues ahí están, mis hermanos, y pues vamos el día de hoy a orar, vamos a pedir oración. Sabemos que la oración, ¿verdad? Esa también ahorita la vimos, ¿no? Pues o sea, nuestra oración, ¿cómo es, mi hermano? Nuestra oración ante aquellos hermanos, que dice la palabra que oremos unos por los otros. El día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, por la recuperación de la hermana Natividad Ortiz. Ya la dieron de alta, Señor. Tú conoces a la hermana, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, conoce nuestros corazones. Te pedimos por ella, Padre, que ella ha salido, Señor, de ese lugar, Señor, donde ella estaba, Padre. Sabemos que ella ya anteriormente había enfermado, Señor, y la sacaste de ahí, Señor, y el día de hoy la has sacado nuevamente, Padre. Solamente, Señor, tú sabes el propósito que tienes para esta hermana, Señor. Señor, que tengas misericordia de ella, Señor, y que le muestres tú, Señor, es agua viva, es agua que quita la sed, Señor. Tú sabes, Señor, tú la conoces, bendito Padre. También te pedimos por el hermano Jesús Córdoba, por su total recuperación, Señor. Te pedimos por el hermano Jesús. Señor, tú lo conoces, Padre, tú sabes quién es, Señor. Tú nos conoces a todos, Padre. Conoces nuestros corazones. Te pedimos por la pronta recuperación del hermano Jesús, Señor. Que tengas misericordia de él, Señor. También te pedimos por el hermano Ramón Vázquez y familia, su esposa
le pidió el divorcio sin consultarle. Señor, te pedimos por esta familia, Señor, y te pedimos por la restauración de este matrimonio, Señor. El día de hoy nosotros sabemos, Padre, que en ti, Señor, no hay divorcio, Señor. Tú los conoces, Padre, tú los conoces a ellos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de esa familia, de ese matrimonio, Padre, y que sea restaurado su matrimonio, Señor, de este hermano, Padre. También te pedimos por su total recuperación de Juana María Cruz Domínguez. Te pedimos por esta hermana, Señor, por su pronta recuperación, Padre. Tú eres el doctor de doctores, el sanador de todo, mi Dios. Sabemos que no hay otro Dios, que no hay otro doctor, que tú eres el único, Señor. Tú has hecho a los doctores, Padre, porque tú los has hecho a ellos, Señor. Les has dado esa sabiduría y ese discernimiento en sus cosas, Señor. Pero tú estás, Señor, sobre ellos, Padre. Tu mano poderosa está sobre ellos, Señor. Te pedimos por la pronta recuperación de Juana María Cruz, Señor. Por Guadalupe Sánchez, está muy enferma. Te pedimos por Guadalupe Sánchez, Señor, que seas tú, Señor, obrando en esa enfermedad, Señor. Ponle los medios, Señor, ponle los doctores, el medicamento, Señor. Señor, solamente tú sabes de qué enfermedad, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en ella, Señor. También te pedimos por Stephanie Blancas. Mañana la operan, Señor. Bendito Padre, te pedimos por Stephanie Blancas, Señor. Que su operación, Señor, salga bien, Señor, en su operación, Padre. No sabemos, Señor, de qué será su operación, pero tú sí sabes y tú la conoces, Señor. Tú sabes quién es, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas los medios, Señor. Que estés tú presente, Señor, en esa operación siempre, Padre. Porque tú eres el único, Señor, que puede hacer las cosas. Todo lo haces para bien, Señor. Te damos muchas gracias. Que todas, Señor, esto que te pedimos, todas estas que te pedimos por estos hermanos, Señor, sabemos que tú escuchas nuestras súplicas, tú escuchas lo que te pedimos, Padre. Esperamos, Señor, pues esperamos cosas buenas de ti, Padre, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Padre. Pues mis hermanos, tenemos anuncios. Oración de lunes a viernes a las 5:30 a.m. por vía Facebook. Estudio que están dando los jóvenes, compartiendo acerca del libro de Proverbios. Jueves 7:30 p.m. La reunión general domingo es a las 11 a.m. Ser puntuales. La entrada es a las 10:45 y seguiremos con las mismas medidas sanitarias. Les pedimos asistir con cubrebocas KN95 quirúrgico, y la reunión de los martes es a las 7 p.m. por vía Facebook. Suscríbase a las páginas de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y enseñanzas. Pues eso es todo, mis hermanos. Y pues saludos a todos mis hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.